Bueno, el arte y la cultura siempre han estado, si no a la cabeza, siempre han estado en la avanzadilla de la interpretación de cómo mejorar lo humano, ¿no? Las preocupaciones del género humano las interpretan las diversas artes y las trasladan a los ciudadanos. Las empresas y marcas cada vez son más conscientes de que para contar sus cosas, para dirigirse a la sociedad, para ser bien percibidos incluso por la sociedad, necesitan ir más allá de lo que venden o de lo que es el objetivo inicial de su empresa. Por eso los últimos foros que hacíamos, que yo creo que quienes estáis aquí probablemente lo conozcáis, pues ya mostraban no una incipiente, sino una avanzada relación en torno a proyectos que unían a empresas del mundo de la cultura, creativas y marcas. El 13 de marzo, 14 de marzo, supuso pues, evidentemente el inicio de un proceso de los más duros para la sociedad española, para la economía española y también para algunos sectores especialmente, entre ellos, desde luego, la hostelería, el turismo y la cultura. La cultura fundamentalmente en vivo. Probablemente sean unos tiempos tan difíciles que solo podemos seguir, hacer cosas lo mejor posible para que en unos años podamos recuperar territorio, ¿no? Y en ese territorio recuperar esta relación que decimos de mejorar la colaboración entre cultura y empresa. El título es Efectos de la pandemia en la cultura, en la relación de colaboración. Esta primera mesa es de reflexión. Están con nosotros Jesús Cimarro. Jesús Cimarro es yo diría que es la persona en estos momentos más representativa, por supuesto, de las artes escénicas y de la cultura en España. Es presidente de los empresarios de artes en vivo, dirige el Festival de Mérida, tiene varios teatros, como sabéis, Bellas Artes, Latina, es decir, tiene un toque de empresario, pero siempre con un concepto artístico, y es el presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España. Arturo Pinedo, que ya conoce el foro bien, porque ha participado el año pasado con Alberto Fernández Torres, si no recuerdo mal, es un hombre muy cercano a la cultura, es el director, socio y director general para España y Portugal de Llorente y Cuenca, que es una consultora en comunicación muy importante de nuestro país y que además ha escrito y ha reflexionado sobre esta relación y sobre todo sobre la necesidad de que las empresas adopten nuevos perfiles de acercamiento a lo social y entre ello a lo cultural. Si queréis empezamos pues, con una pequeña reflexión que tengáis sobre el tema general y después yo os hago algunas preguntas. Jesús. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, Robert, a Pedro, al Muro Producciones, al Foro y al Espacio Telefónica. Yo creo que es justo agradecer a una empresa como Telefónica que pueda servir de soporte para un acto cultural, que esto es un acto cultural. Y sobre todo lo que más me alegra es que sea un acto cultural en el que la gente esté presente. Creo que durante esta pandemia hemos, por lo menos en mi caso, tengo todo tipo de aplicaciones para hablar a través del Zoom, del Teams, del Skype, es decir, todas las aplicaciones que existen las tengo en el ordenador y en el móvil. Es verdad que han servido, pero es verdad también que han distanciado, sobre todo para lo que nosotros nos dedicamos, que es el espectáculo en vivo, la cultura en vivo. Y por eso es importante este encuentro con personas. Por eso tuve muy claro, y nos meteremos ahora con las distintas preguntas, que era fundamental, aunque no se daban las condiciones, el que el Festival de Mérida, por ejemplo, se pudiera realizar en un tiempo récord, que los espectáculos en vivo se pudieran realizar, que las producciones, con todos los protocolos que nos han marcado las consejerías de Sanidad y el Ministerio de Sanidad, se pudieran realizar. Y sobre todo, lo que más me enorgullece es que el sector de la cultura ha demostrado que tiene capacidad de adaptarse
a estos tiempos tan complicados que nos han tocado vivir. Repito, gracias Robert, creo que es muy importante y aquí estoy para que me preguntes lo que quieras, sobre todo para ser conciso, y que es una de las cosas que he aprendido en esta pandemia también, el ser conciso y claro. Lo haremos. Arturo, unas primeras palabras. Bueno, yo lógicamente suscribo también el agradecimiento a El Muro y a la Fundación Telefónica. Creo que lo más notable es que han sido capaces de no resignarse a una situación que a otros muchos pues seguramente les llevaría a decir, bueno, pues vamos a seguir por esta senda oscura, nos resignamos a no reunirnos, nos resignamos a no hacer casi nada, a complacernos en esa especie de flagelo de, bueno, la realidad es así y ¿qué vamos a hacer? No podemos luchar contra ella. Yo creo que ejemplos como este, o como comentaba Jesús, ejemplos como otros espectáculos que se han intentado poner en marcha, deberían ser seguidos por muchos, ¿no? Dicho esto, creo, y es un poco para anticipar ya la conversación, lógicamente yo hablo a título personal, por supuesto no hablo a título de representante de ninguna empresa más allá de la mía o de aquellas que pueda conocer como clientes, pero ni siquiera en ese caso me atrevería a hacer una opinión muy potente. Yo creo que vivimos ahora mismo en un paréntesis. No soy de los que piensan que esto nos va a cambiar, no soy de los que piensan que esto es una disrupción absoluta, que el mundo será distinto cuando volvamos a la normalidad. No estamos en ninguna nueva ni vieja normalidad, estamos en la anormalidad. No soy de los que piensa de que aparecerán nuevas cosas y que todo será absolutamente diferente, ni que nos vamos a amar más, ni que nos vamos a odiar más de lo que ya nos odiamos. Simplemente pienso que es un paréntesis en el que, lógicamente, hemos aprendido cosas que en el futuro pues, aplicaremos porque nos han resultado útiles e interesantes. Y dicho esto, considero, por lo tanto, que pasado este tiempo, que todavía no sabemos cuánto durará, pues volveremos a ver teatros llenos, volveremos a ver cines llenos, volveremos a ver esos maravillosos conciertos de rock multitudinarios, partidos de fútbol con aficionados, etcétera, etcétera. Mientras eso llega es donde tenemos que poner ahora justo el acento, a ver qué podemos hacer en el mientras tanto. Pero desde luego no me encontraréis entre la legión de los que atisban un futuro negro para nada de lo que estamos hablando ahora, porque no es que sean de natural optimistas, que pienso que en cuanto abran la puerta vamos a salir todos otra vez a la calle. Bueno, hay puntos de partida de todas maneras que no estaban hace un año, ¿no? Por ejemplo, la aportación durante los primeros meses de la cultura a la vida de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ha sido algo espectacular, como millones de personas disfrutaban desde sus casas de fórmulas, incluidos el territorio del espectáculo en vivo, a través del cristal líquido, claro. Pero disfrutaban gratuitamente paseos por el Metropolitan Museum, la ópera de Sydney, el Teatro Real. Bueno, esto ha sido recibido por la población de un modo, yo creo que muy enriquecedor, y quienes lo han hecho desde la cultura han mostrado su generosidad. ¿Creéis que este elemento de que la sociedad es consciente o ha sido consciente durante un momento de su vida, de la importancia de la cultura y del arte en sus vidas, forma parte del nuevo punto de partida? Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Mi empresa puso en marcha un programa que se llama Pantalla Pentación, donde hemos emitido distintos espectáculos de una forma altruista, con el acuerdo de todos los equipos artísticos para que se pudiera hacer. Cuando llegó el mes de mayo, yo corté esa situación, porque creo que la cultura hay que pagarla. No, es decir, hemos hecho una aportación clara, hemos hecho una apuesta por la situación que vivía el país, pero hasta ese punto, porque creo que de esto se han aprovechado determinadas gentes que creo que no se tienen que aprovechar. Y el trabajo hay que pagarlo. Yo a mis trabajadores les pago todos los meses, incluidos los meses que no hay trabajo, porque esa es mi responsabilidad como empresario. Es decir, como empresario de una empresa cultural que lleva 32 años con el mismo nombre y el mismo CIF, que es importante recalcarlo para la sociedad. Y aquí introduzco una materia
que creo que es fundamental. El sector de la industria cultural ha sido poco valorado y parte de la culpa es de la propia gente del sector de la industria cultural, que somos incapaces de colocar en el mapa lo que representamos. En el año 2019, según datos del Ministerio de Cultura, 720.000 personas vivían de la industria cultural. 123.000 empresas trabajaban en la industria cultural y suponía el 3,2% del Producto Interior Bruto y se aportaba al Estado más de 40.000 millones de euros. A mí siempre se me dice que hablo mucho de números y creo que voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental que en el Consejo de Ministros nuestro ministro de Cultura se pegue, se remangue y haga pico y pala con la ministra de Hacienda para sacar los fondos necesarios, porque el sector de la industria cultural es de los más afectados, junto con el turismo y la hostelería, de esta pandemia. Por eso es clave, y a mí me gusta mucho el término cultura y empresa, porque va muy ligado, totalmente ligado. Bueno, yo frente a los números de Jesús no puedo decir nada. Creo que efectivamente el sector cultural es uno de los más perjudicados por esta situación y quizás uno de los peor tratados. Perjudicado por algo exógeno y maltratado por unas malas políticas en este sentido. Y como espectador, yo la verdad es que durante el tiempo del confinamiento he agradecido mucho la posibilidad de tener acceso a determinadas producciones que Pentación o que otros, pues la Abadía o no sé, el Teatro Pabón Kamikaze, pues ha tenido a bien compartir con todos nosotros. Pero en el fondo me sentía un poco culpable, efectivamente, es decir, estaba disfrutando de un hecho cultural que sé que es costoso en todo su desarrollo, con la tranquilidad de mi casa, y cuando terminaba aquello apagaba y ya está. Y muy bien, de acuerdo, me ha enriquecido, pero sé que en el fondo estaba pirateando un poquito algo del trabajo ajeno, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Creo también que el hecho de que se haya podido compartir la cultura de esta manera ha permitido también algo que para mí es muy importante y que sí que habrá pensar a futuro, y quizás estas fórmulas haya que buscarlas en el futuro, previo pago, por supuesto, porque creo que es una manera de democratizar la cultura y además descentralizarla. A veces nos miramos mucho en el ombligo de Madrid, de Barcelona, de las grandes capitales, pero creo que esto ha dado la oportunidad a muchos ciudadanos de este país, allá donde se encontraron, de tener acceso a productos que seguramente hace 6 meses, antes de que todo esto empezara, resultaba impensable, ¿no? Porque ni podían venir a Madrid o a Barcelona, a las grandes capitales, a disfrutarlas, ni los espectáculos iban a acercarse a ellos. Y ahora sí tienen esa oportunidad. Y creo que eso debería ser una línea a seguir. Una línea a seguir que, insisto, sería complementaria de la real. La real es la experiencia que se tiene que tener en estos acontecimientos culturales. Pero estando de acuerdo con Jesús en que la cultura hay que pagarla, porque hay detrás un esfuerzo, creo que también hay que buscar fórmulas que permitan utilizar o usar lo bueno que hemos aprendido en este paréntesis que comentaba antes. Sí, pero eso yo creo que es muy importante. Yo he recibido ofertas vergonzosas de televisiones generalistas donde me decían, danos tus obras, que las ponemos en televisión, así los promocionamos. Yo digo, no, que no hace falta que me promocione, ya me gasto yo el dinero promocionándome. Si quiero promocionarme, ya me lo gasto. Yo lo que no voy a hacer es darte 2 horas de contenido en prime time, en una televisión, para que te cueste 0 euros. Y, en este caso, algunas televisiones hasta públicas. Cuando es responsabilidad de la televisión pública el que haya, por lo menos, un día a la semana o 2 días a la semana, emisión de cultura pagada a los productores, públicos o privados. Porque, por suerte, yo no soy de los empresarios que dice que solo vale lo privado, sino que digo que vale lo bueno de la cultura y no vale lo malo, lo haga quien lo haga. Tenemos la suerte que en este país hay un buen sector público y un buen sector privado, que no es más que el sector privado es la gente organizada en torno a un proyecto común. Eso es
el proyecto de la cultura, porque la mayor parte de la gente que producimos cultura no tenemos yates, ni edificios, ni nada por el estilo, sino que reinvertimos lo que generamos en los siguientes proyectos, que esa es la función de la industria cultural, la reinversión en los proyectos. Y ahí el término empresa es donde entra con fuerza. Sí. Yo pienso que lo que os preguntaba, ¿no? Ha habido mucho consumo cultural de gente que probablemente no hubiera visto en streaming la ópera de Sydney o un museo o una obra de teatro, ¿no? Y entonces yo me pregunto, los patrocinadores, las empresas que quieren contar cosas, empresas y marcas que quieren contar cosas, ¿también se han dado cuenta de eso? Porque fijaros que yo vengo del Festival de San Sebastián y ahí he visto cómo HBO ha asumido un proyecto impulsado por Irene Escolar de grabación de obras de teatro desde otra perspectiva. No valoro la calidad, no hablo de la figura. Y no me extrañaría que dentro de un año, año y medio, 2 años, pues hubiera programas patrocinados o programas de cultura patrocinados por empresas que gustan de que se les vincule también a través de esa fórmula que es la televisión a consumos culturales, ¿no? Eso es lo que os decía. De todas maneras, paso a otra pregunta. ¿Ha habido algo este año de retirarse de algunas empresas, ¿no? De hecho, algunos datos de consultoras hablan de que hasta un 80-90% parece que ha desaparecido marcas, ¿no? De festivales, conciertos, tal. Una parte, hoy leía la entrevista a Miguel Martín de Yasaldia, una parte se ha retirado por cuestiones económicas, evidentemente. Pues, el golpe ha sido también para las empresas. Pero otros por el tema del riesgo, ¿no? De vincularse a problemas sanitarios estando en actos abiertos de público, ¿no? ¿Qué pensáis de este tema? Bueno, que no es justo, que hay que estar en las duras y en las maduras. Yo estuve a primeros de marzo a punto de cerrar un naming para el Teatro La Latina que se cayó automáticamente. Un proyecto a 3 años que cuando se cayó pregunté, ¿qué pensáis que la pandemia va a durar como la peste? ¿100 años o qué? ¿Dónde estamos? Es decir, estamos hablando de empresa a empresa, que es como hablo yo con las empresas que quieren patrocinar algo de lo que yo estoy aportando. Entonces, creo que es un error por parte de las empresas que se retiren de los proyectos culturales. Un error, y lo digo públicamente, creo que eso al final evidentemente lo paga el sector de la cultura porque deja de percibir esos fondos, pero incluso esas empresas demuestran que su compromiso social y cultural no era tan de verdad. Pero es normal en el país en el que vivimos, donde no tenemos una ley de mecenazgo, donde no hay una protección, donde yo reivindico, y se lo decía no hace mucho al ministro de Cultura y al propio y a miembros del gabinete de este gobierno, que voy a ser muy beligerante en mi calidad de presidente de la Federación de Empresarios cuando llegue el dinero de Europa. Voy a exigir que el 3,2% de los 140.000 millones, y cada vez que estoy en un foro público, lo digo para que lo escuche la ministra de Hacienda, voy a exigir en nombre del sector que el 3,2%, que son 4.400 millones de euros, se destinen a la industria cultural, a la cultura en este país. Porque si no se hace, voy a ser de los primeros que voy a pedir que todo el sector cultural se ponga en pie en contra del gobierno. Porque creo que es fundamental colocar las cosas en su sitio. Este sector ha sido leal con la sociedad. La sociedad tiene que ser leal con el sector.
Bueno, yo, sin ánimo de generalizar, lógicamente, cada empresa ha tomado decisiones en función de distintos criterios. Yo sí he observado que ha habido, o durante el momento inicial de la pandemia, un retraimiento en las inversiones dirigidas a actividades más de carácter social, mecenazgo, patrocinio de las compañías. Pero un retraimiento que no ha sido me retiro definitivamente de donde estaba para quedarme en mi casa, que en algún caso ha sido así, sino para orientar esas inversiones en otra dirección que consideraba más urgentes. Si recordáis bien, en los tiempos del confinamiento pues fueron muy notables los ejercicios de comunicación de muchas compañías anunciando voy a apoyar esto, voy a apoyar aquello, sobre todo aquellos aspectos de carácter más social, de protección de gente que quedaba en una situación un poco más desprotegida. Lógicamente, luego, otra parte más de lavado de cara, quizás, de muchos mensajes publicitarios llamándonos a la unidad, al amor, a la fraternidad, a todos juntos, todos unidos, volveremos, etcétera, etcétera, pero que eso requiere dinero también para invertir en campaña. Y digamos que muchas quizás se dieron por satisfechas con eso. Ahora mismo estamos en un momento en el que las inversiones dirigidas a este mundo, insisto, más del patrocinio, el mecenazgo, las iniciativas de carácter social, están en stand-by. Se están pensando. Yo creo que ahora mismo, además, hay un punto que yo definiría como primero la supervivencia y después la concurrencia. Concurrencia entendida en el sentido de participación en cualquier tipo de iniciativa. No sabemos por dónde va a ir el futuro. Las empresas ahora mismo tienen un objetivo, es cómo resuelvo mi problema. Mi problema puede ser un problema de ingresos, puede ser un problema de relación con los clientes, de pérdida de clientes, puede ser un problema de necesidad de ganar nuevas cuotas de mercado que se han perdido, y ahí están orientando todos sus objetivos. Entonces, cualquier otra iniciativa que no vean ellos una rentabilidad, vamos a decirlo, tangible o inmediata, va a ser difícil que puedan asumirla en estos tiempos, por lo menos en un corto plazo o medio plazo, que pondría casi a mediados del año que viene. Pero eso no significa que se estén retirando. Creo que sí que tienen que hacer muchas de ellas, y conozco algunas que lo están haciendo, un ejercicio de análisis, un ejercicio de toma de conciencia respecto a cuáles son las nuevas demandas de la ciudadanía, que no solamente van por lo físico, en el sentido de necesito que me cubras unas necesidades específicas de sobrevivencia, sino que también tienen un contenido muchas veces de solidaridad con grupos que están pasándolo mal, o incluso de alimento espiritual, por decirlo de una manera, si la cultura la entendemos como parte de ese elemento espiritual. Yo creo que algunas ya se están planteando esas posibilidades, pero probablemente no lo van a poner en marcha hasta dentro de unos meses, porque, insisto, ahora su prioridad es otra. Ya me gustaría poder contar una noticia diferente, pero por lo que yo he estado viendo desde la humilde atalaya que nos da a los que nos dedicamos a esto de la relación con las compañías, me temo que no va a ser, que va a ser más tarde que pronto, aunque, insisto, no lo han abandonado y volverán. ¿En qué fórmula? Eso es lo que tendremos que ver. Posiblemente fórmulas pasivas de patrocinio que en el pasado pues, les permitían lucirse, vayan a ser cambiadas por otras fórmulas mucho más activas en donde la empresa quiera tener una mayor coparticipación en los procesos para que la rentabilidad en términos de intangibles, no digo rentabilidad económica, pueda ser mayor para ellos. Y esto es un poco el primer análisis que yo haría de la situación. También hay que decir, perdona, que hay otras empresas que sí, que han destinado fondos a esa parte social y han seguido manteniendo la parte cultural. Empresas que también no lo estaban pasando bien. Esas a las que yo pongo en valor. Porque en esta pandemia, si no hubiera sido por el sector de la industria del entretenimiento y de la cultura, la gente se hubiera echado por los balcones, porque ha estado confinada durante 3 meses, donde solo veían pantallas o libros o pantallas, las que fueran iPad, televisiones, lo que sea, y el consumo ha sido bestial. Y ese consumo ha sido de producto de todo tipo, no me voy a meter, de todo tipo, pero sobre todo eminentemente cultural. Entonces, eso también, las marcas que se publicitan se han beneficiado de tener muchos ojos mirando esa publicidad. Por eso creo
que hay que hacer una reflexión, y yo creo que esas marcas que se han retirado de una forma tan rápida deberían de reflexionar. Ahí lo dejo. Yo creo que se va a revalorizar, no sé, Arturo, tú que conoces mucho la respuesta casi psicológica de las directivas, ¿no?, de las marcas, se va a revalorizar las pequeñas cosas, fíjate, aquellas que tienen, y seguramente en la segunda parte vamos a ver de ese tipo de cosas que se pueden comunicar a lo grande, pero que en realidad son pequeñas experiencias a las que acceden 15, 20 personas y que de modo vicario por la comunicación llega a decenas de miles, ¿no? Pequeños proyectos, pequeñas experiencias, quizás una intervención más activa de las marcas, como tú decías, en el desarrollo de proyectos. Yo creo que eso es interesante. Y como pregunta, de las expresiones culturales que hay, ¿no?, en estos momentos, que pueden ser audiovisuales, pueden ser museos, espectáculo en vivo, la música. ¿Cuáles creéis que en el inmediato futuro o en el medio plazo van a ser más propicias al encuentro con las empresas y marcas? Complicado, no lo sé. No. Es que no lo sé. Sobre todo porque además, como ponernos en un estadio optimista, que en el mes de enero o febrero esté la vacuna, que se vacunen los médicos, todo el personal, que empiece a llegar la vacuna a ciertos sectores de la población en el mes de abril, que es cuando yo creo que cuando se empiece a comercializarse la vacuna es cuando empezará la ciudadanía a estar más tranquila y empezará a ir a los eventos un poco masivos, con una cierta tranquilidad. Y yo creo que hasta mayo, junio, esto no va a tener mucha perspectiva de que las empresas se pongan a invertir en algo. ¿Y tú por dónde crees que va a ir qué va a ser más seductor para las empresas? Más allá del tipo de actividad o disciplina cultural o espectáculo, yo creo que es más cuáles son aquellas que pueden ayudarles a trasladar mensajes. Es decir, por eso hablaba antes de coparticipar y no ser simplemente un inversor pasivo. Es decir, aquellas manifestaciones culturales o espectáculos que les permitan a la empresa, o bien porque se asocia bien a sus propios valores y son un vehículo bueno de transmisión de esos valores, o bien porque les ayuda a transmitir un mensaje determinado en relación con lo que fuere, creo que son las que de verdad van a tener más oportunidad de desarrollarse. Que algunos, como bien dice Robert, posiblemente no sean grandes proyectos, sino pequeños proyectos, pero que luego pueden tener un recorrido muy largo precisamente gracias a la capacidad que ahora nos han dado las redes sociales, las conexiones virtuales para poder llegar a estos productos y consumirlos. Pero creo que va más por el lado de lo que la empresa puede obtener en su necesidad de trasladar un propósito hacia la sociedad, más allá que el simplemente hecho de decir, bueno, estoy aquí y bueno, pues se aprecia mi labor, pero tampoco estoy sacando nada en términos, digamos, reputacionales. Es que además yo creo, Robert, que las empresas no apuestan por los eventos culturales si no hay una razón clara, ¿eh? Es decir, por lo menos yo, las relaciones que he tenido con patrocinadores han tenido clarísimo qué querían del proyecto que yo estaba defendiendo, y eso lo he visto a lo largo de los años. Yo llevo dirigiendo el Festival de Mérida 9 años y de no tener ni un patrocinador a tener 20 y tantos patrocinadores en las distintas escalas, colaboradores, patrocinadores, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un objetivo y cada empresa se marca un objetivo. Y es cierto que, y estoy de acuerdo, que esas empresas tienen que tener una motivación con el proyecto que van a patrocinar. Tienen que tener por lo menos una relación que esa empresa puede transmitir esos valores de lo que quiera proyectar, sea desde una energética o a una empresa de apuestas. Y cambia ahora el comienzo. ¿Y el sector de la cultura, tú crees,
Arturo, que es lo suficientemente flexible para enfrentarse a esta situación que obviamente es difícil en relación a lo que puede ofrecer o lo que puede jugar con las empresas y marcas? O por decirlo de otro modo, ¿tiene algo que cambiar para favorecer la relación en estos momentos? En foros anteriores como este, creo recordar que comentábamos mucho y extensamente el hecho de la necesidad de que el sector cultural al mismo tiempo sea capaz de flexibilizarse, es decir, de no enrocarse en determinadas posiciones maximalistas que muchas veces impiden que esa relación con las empresas fluya. Evidentemente creo que ahora la situación cambia en un sentido, y es que están obligados, el sector cultural está obligado a tener que dar ese paso por una cuestión, utilizo otra vez el término de supervivencia, es decir, necesita no solamente que vuelva al público, sino que necesita generar ingresos por las vías que sea, por supuesto siempre legales, para que funcione todo y poder cumplir su misión. Y en ese sentido necesita acercarse al mundo de la empresa quizás con otros ojos, insisto, más flexibles, menos maximalista en algunos de sus planteamientos. Insisto con esto que no generalizo, es decir, seguramente hay mucha gente que lo está haciendo ya y lleva mucho tiempo en ese sentido, pero en términos generales creo que, como bien decía Jesús, cuando una empresa tiene un objetivo concreto, lo que tú tienes que llegar es a plantearle que ese objetivo lo va a poder conseguir a través de tu manifestación cultural. No se trata de que el otro trate de forzar las cosas para nada, pero de algún modo, si tú no eres capaz de demostrar, si patrocinas esto, si me acompañas en este proyecto, vamos a ganar los dos, pues difícilmente conseguirás ese apoyo. Está claro. Yo, como he dicho al principio, llevo 32 años dirigiendo mi empresa. He vivido no sé cuántas crisis y vivo porque me adapto. Porque mi empresa se fundó en los 80, en el 88 y estamos en el 2020. Y si no se hubiera adaptado a todas las circunstancias, posiblemente no existiría. El sector cultural, por desgracia, se ha adaptado muy poco. Está aprendiendo de una forma de una forzada a adaptarse. Y esta pandemia nos ha enseñado a que o nos adaptamos más o va a ser imposible que podamos subsistir. Y solo pervivirán, es decir, estarán presentes a partir del 2021 las empresas que sepan adaptarse a la situación y en relación a los patrocinios que sepan entender el mensaje que quieran transmitir esas empresas y ofrecérselo. Y eso no va a significar, como he escuchado yo algunas veces, venderse, que también todos nos vendemos. Todos pagamos y recibimos y damos. Y no hay ningún problema en decirlo. Sí, yo no conozco ninguna actividad cultural que no sea un intercambio comercial. Desde el chaval que se pone a cantar sus temas en una terraza para recolectar unas monedas hasta una obra de teatro o una manifestación artística X, la que sea, hasta el circo, cualquier cosa, cualquier manifestación es una relación comercial. Yo creo que el problema muchas veces es que determinados actores en el mundo cultural no son conscientes de que son empresas. Es decir, hasta el grupo de teatro más independiente del mundo es una empresa en el momento que necesita unos recursos para poder montar su obra, en el momento que la pone en escena y en el momento que incluso recoge unos ingresos a partir de las entradas que vende. Es una empresa y paga a unas personas que tienen que satisfacer unas necesidades. Si no se imbuyen de esta idea, pues difícilmente van a poder sobrevivir en un mundo como este. Yo en mis clases explico siempre que tan empresa es un grupo aficionado que un centro dramático. Y el que no entienda eso lo lleva muy mal en la sociedad en la que vivimos. Esto no es una foto fija, esto es una foto variable y cambiante. Y eso es y sobre todo los que nos dedicamos a la gestión y a la producción cultural, o entendemos que la sociedad está cambiando y que producimos para esa sociedad, o posiblemente no estaremos donde debemos estar. A mí cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cómo has pasado
de gestionar un festival que estaba en la ruina, que no iba la gente, a un festival que en estos momentos hay problemas de comprar entrada porque hay overbooking. Con un festival de temática grecolatina y grecorromana, que es el único que está en estos momentos en vigor en el sur de Europa, y que no hay producto en el mercado, sino que hay que crearlo. Y encima has bajado una media de edad, a la media de edad en 15 años, para que el público joven vaya. Porque tenía muy claro que hay que producir para los gustos del público y la gente que nos dedicamos a la industria cultural. Y esto no significa venderte a nada, sino significa que dependiendo en la atalaya en la que te encuentres, hay que saber. Yo evidentemente no programo lo mismo en el Teatro Bellas Artes que en el Teatro Romano de Mérida. Hay que saber dónde estás ubicado para la hora de programar. No es lo mismo programar un centro público que un teatro privado. Es decir, que ese es el concepto que tienen que tener las gentes que se dedican a la empresa cultural, a la empresa en general. Hay algunas preguntas, os hago una a cada uno de las que han lanzado a través del hashtag este. Esta transformación o adaptación que se ha producido durante estos meses ha llegado a afectar al contenido de la oferta cultural. ¿Han detectado novedades en el lenguaje o las propuestas en esta etapa? Pregunta complicada. No la he elegido yo, te lo aseguro. No, yo no puedo decir. Más allá de las producciones o de las que se han hecho en torno al confinamiento, paréntesis, cosa que odio, pero bueno, no podría decirlo. Es decir, no he hecho un análisis de cuál es la conversación ahora mismo en términos de lenguaje, de si se han cambiado los usos, los códigos. No podría decirlo, lo siento. Yo creo que sí se han adaptado. Yo por lo menos he producido entre el mes de julio y agosto 5 espectáculos y se ha notado, evidentemente, se han aplicado protocolos distintos y las directoras y los directores han trabajado con los equipos artísticos de una manera en la que nunca habíamos trabajado. Evidentemente, ha habido cosas distintas que hemos hecho con esta situación, porque ha habido que adaptarse. Porque lo primero, se ensayaba con mascarilla y con pantalla. Y con mascarilla yo tenía las quejas de los directores y directoras que no veían la cara a los actores, que era fundamental a la hora de interpretar. Es decir, por eso nuestra batalla a la hora de negociar con Sanidad es que los intérpretes fueran sin mascarilla en el escenario, porque no tenía ningún sentido. Entonces, evidentemente, sí han variado. La otra es, pandemias aparte, la cultura debería ser económicamente autosuficiente. Su modelo de negocio debería evolucionar como ha sucedido en otros sectores. No hace falta que la repita en todo caso. Bueno. ¿Existe algún sector industrial, económico que sea autosuficiente? No sé. Mira, yo estoy terminando un artículo que es los 20 sectores más subvencionados de la economía española. Y la cultura está en el puesto 19. Es decir, que hay 18 sectores por delante de la economía que están subvencionados. Y sobre todo energéticas y el mundo del automóvil. Explíquenme si son autosuficientes. Bueno, era otra, pero también en la misma, si su modelo de negocio debería evolucionar, pero ya andamos justitos de tiempo. Arturo, Jesús, gracias.